Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, los televidentes, para dar respuestas a muchas de las situaciones que traemos aquí a colación, donde seguramente uno de esos casos puede ser el suyo. Y aquí, precisamente con los especialistas, damos esa orientación necesaria para que usted sepa cómo abordar esa problemática. A partir de este momento, usted puede empezar a enviarnos sus inquietudes a través de nuestra línea en WhatsApp al 310-245-8548. Nos puede enviar su mensaje en WhatsApp o se puede comunicar con nosotros en vivo a través del 648-4820. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con todo el conflicto que se ha generado en Colombia y las víctimas que infortunadamente ha dejado en este recorrido. Algún testimonio de una de estas historias que conmueven el corazón y pues entendiendo un poco qué es lo que viene después de este tipo de situaciones. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Importante el tema de hoy. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, a nuestra invitada, bienvenida. Sí, un tema muy importante y muy doloroso, muy doloroso. Esas son las secuelas, a veces de la guerra y a veces son hechos criminales cometidos por delincuencia común, pero en su mayoría son secuelas de la guerra. Muy bien, vamos a dar precisamente inicio a nuestro caso, no sin antes presentar a la especialista el día de hoy, a la doctora Olga Lucía Galvis, quien se encuentra con nosotros y dará precisamente esas orientaciones necesarias a aquellas personas que en este momento tienen inquietudes sobre todo lo correspondiente al tema de indemnización de víctimas, las víctimas del conflicto y qué es lo que tienen que hacer. Doctora Olga, bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy contenta de estar acompañándolos en este espacio para ayudar a resolver las inquietudes que tengan los televidentes. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestro caso el día de hoy. Una historia de hace ya 19 años que en voz de su madre narra lo que fue la pérdida de su hijo. Veamos qué es. Mi problemática es por el secuestro de mi hijo de hace ya 19, casi 20 años. Él estaba trabajando aquí en Bucaramanga, pero un disque amigo, supuesto amigo, se lo llevó para la Gabarra Norte de Santander y a los 2 meses de estar allí se lo secuestraron. La fiscalía hizo todas las averiguaciones, todo lo correspondiente para lo de un secuestro y a los 5 años de haber estado secuestrado me llamaron, me dijeron que él ya había desaparecido, lo habían matado, lo habían echado al río Catatumbo. Cuerpo no recuperé yo, para nada. Nadie ha dicho de los secuestradores, de los que hay detenidos y de los otros, nadie ha dicho yo fui responsable de la muerte de esas personas. De todas formas ya la fiscalía lo dio por muerto, pues uno le cree a la justicia, ¿cierto? Que eso era lo que la Cruz Roja había informado. Ya está ahí. Eso es todo lo que yo sé de mí. Porque a pesar de los años, todavía siento como si lo fuera ayer. Bueno, este es uno de muchos casos, seguramente de muchas historias que hemos escuchado a lo largo de lo que ha sido este conflicto en Colombia. Doctora Olga, ¿cómo empezamos identificando este tema de las víctimas? ¿Qué consideran ustedes en este caso una víctima del conflicto? Se considera una víctima del conflicto armado toda persona que haya sufrido un daño o una acción de las establecidas en la Ley 1448, en el artículo 3 de los hechos victimizantes, en el marco del conflicto armado, que tenga como posible autor a un actor armado del conflicto, llámese guerrilla, paramilitares, autodefensa o hasta la misma fuerza pública que en su momento dado tuvo alguna injerencia en el marco del conflicto armado. En el conflicto armado las víctimas se reconocen cuando inician su proceso de declaración ante el Ministerio Público, Defensorías, Personerías Municipales o Procuraduría, donde manifiestan la situación que les ocurrió, el lugar donde les ocurrió, y se entra a valorar por parte de la unidad con el equipo de registro si la situación que la persona manifiesta le sucedió, en el caso de la señora Olivia,
está dentro del marco del conflicto armado, si es como consecuencia de una acción de los actores armados del conflicto. ¿En qué momento se empieza a tener en cuenta precisamente esto en Colombia? Pues conocemos de la larga guerra que hemos tenido precisamente en el país. ¿Cuándo se empiezan a preocupar verdaderamente por las víctimas y los familiares de estas víctimas del conflicto? La historia nos habla de que la primera ley que salió, se expidió, que hacía referencia y se reconoce que existe un conflicto armado en Colombia, es la ley 387, la de desplazamiento forzado, y la ley 418, que reconoce a las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado. Se empiezan a hacer las declaraciones y a reconocerles la calidad de víctima. Posterior a eso, existen otros procesos normativos que dan fe de la inclusión y el reconocimiento de todo el tema del conflicto armado en el país, como es la ley 975, que es la ley de desmovilización de las autodefensas de los paramilitares en Colombia, y también con base a esta ley se expide el decreto reglamentario 1290, donde se reconocen a las víctimas y el Estado empieza a asumir una posición frente a el reconocimiento y la reparación administrativa de las víctimas del conflicto. Doctora Olga, cuando hablamos de reparación, tenemos que meterlo dentro de ese contexto. ¿A qué se le llama reparación luego de ese daño tan grande que se ha presentado? Hablamos de una reparación de tipo física, económica, emocional. ¿Cuál es ese proceso precisamente que se tiene en cuenta con este tema de las víctimas? Con la expedición de la ley 1448 en el 2011, la normatividad establece y reconoce que las víctimas tienen derecho no solamente a recibir una indemnización económica, sino también a ser reparadas en su ser como personas, y las dimensiones de la reparación incluyen el aspecto psicosocial, el aspecto económico y el acceso a toda la oferta que deben tener las instituciones del ESNARID. La ley 1448 establece que no solamente en cabeza de una entidad del Estado debe estar la reparación y la atención a las víctimas, sino que tienen que estar todas las entidades, incluidas las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, en pro de atender a las víctimas del conflicto armado. En este momento nosotros hablamos que en el registro existen aproximadamente 8.700.000 víctimas reconocidas con calidad de víctimas, pero personas que tienen acceso a las medidas de reparación e indemnización son 6.800.000 víctimas. Es un universo bastante grande y se puede decir que es casi el 10% de la población colombiana la que tiene el reconocimiento de la calidad de víctima. ¿Están todavía en esos procesos de identificar cuántas, bueno, ya me dio usted unas cifras, sino cuántas personas están pendientes aún por indemnizar en todo este proceso, por reparar? Por reparar, bueno, teniendo en cuenta que la medida de la indemnización es una medida reparadora, es una medida dentro de la reparación administrativa. Desafortunadamente el presupuesto asignado y el número de víctimas a indemnizar sobrepasa la capacidad institucional y la capacidad presupuestal que tiene el Estado. Llevamos, en los años de vigencia de la norma, llevamos aproximadamente 670.000 víctimas indemnizadas. Dios. Eso es decir, que el universo que tenemos para indemnizar es bastante grande. Hay una larga espera. Hay una larga lista de espera, sí. Doc, ¿qué tan cierto es el artículo 25 de la 1478 dice que hay derecho a la reparación integral y habla de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición? Sí, esas son todas las medidas que se contemplan en el marco de la ley 1448 como medidas reparadoras. La reparación anteriormente se veía solamente como el pago de la indemnización administrativa, pero en el marco de la ley 1448 la reparación debe ser integral y debe cobijar todos los aspectos: la restitución, la rehabilitación, las garantías de no repetición y la satisfacción, incluida la medida de indemnización, que es una parte de todo el contexto de la reparación integral. Esta es la reparación integral. Sí, todas señora. Las víctimas tienen derecho a todo esto. Todas las víctimas incluidas en el registro en calidad de víctimas tienen derecho a recibir las medidas. ¿Quiénes pueden incluir? Porque la víctima es víctima, de Sí. pronto ha fallecido, de pronto está secuestrada. ¿Quién tiene la legitimación para incluirla en el registro? Cualquier familiar.
si es una persona desaparecida, sus padres, su esposa, sus hijos tienen el derecho a declarar ante el Ministerio Público para que se le reconozca la calidad de víctima. Si es una persona secuestrada y se encuentra privada de la libertad en contra de su voluntad, también sus familiares se pueden acercar a rendir la declaración, o si la persona ya se encuentra en libertad, puede acercarse a cualquier oficina del Ministerio Público y rendir la declaración. ¿Tienen derecho a reparación las familias de las víctimas? De las víctimas de hechos, de las víctimas directas como homicidio, desaparición y las víctimas del desplazamiento forzado tienen derecho a la medida de indemnización. Muy importante hacer este tipo de aclaraciones. Tenemos a esta hora una llamada en línea a través del 648-4820. Señora Rosa, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Hola Rosa, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mire, mi inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que yo hace 20 años que soy desplazada. Sí. Y en los 20 años recibí 5 ayudas o 6 ayudas humanitarias. Y esta es la hora que no nos han indemnizado. Ok. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí o qué? Muy bien, Rosa, muchas gracias. 5 ayudas humanitarias. Ese es un tema que todavía no lo hemos tocado. ¿A qué hace referencia estas ayudas humanitarias? La señora Rosa hace referencia a las ayudas que se entregan a las víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que cuando ellos salen de su hogar de origen tienen que dejar abandonada su casa, su tierra, sus enseres. Muchas personas les toca, anochecieron y no amanecieron como coloquialmente se dice, les obligaron, les dieron una orden de que no podían estar en el sitio, o lo que estamos viviendo en este momento en el Catatumbo, que las familias por combates entre los actores armados se ven obligadas a desplazarse a las cabeceras municipales. Entonces el Estado, las entidades territoriales, las alcaldías están en la obligación de prestar la atención humanitaria de carácter inmediato. Posteriormente rinden la declaración y deben ser atendidas por la unidad, quien les entrega la ayuda humanitaria de emergencia, teniendo en cuenta que se configura una situación de desplazamiento dentro del marco de la ley, y posteriormente, si las personas no han logrado solventar sus necesidades básicas de alimentación y alojamiento, la unidad les entrega de manera periódica una ayuda humanitaria de transición, como lo establece la norma. ¿Durante cuánto tiempo es esa ayuda? Esa ayuda es dependiendo de la valoración que se haga de la situación de vulnerabilidad de los hogares. Pueden ser que hogares hayan logrado superar esa situación de vulnerabilidad que les ocasionó el hecho victimizante, o puede ser que los hogares se mantengan en situación de vulnerabilidad con ocasión del hecho, les cuesta trabajo reincorporarse a la vida en el lugar nuevo donde llegan, no les es fácil conseguir trabajo porque muchas veces estas personas son de ascendencia campesina, llegan a la ciudad, no saben qué hacer, no están preparadas para asumir los retos que tiene una ciudad grande, mediana o pequeña, como lo puede ser Bucaramanga, como pueden ser los municipios del área metropolitana. El Estado en su momento los tomó y los reubicó en algunos lugares para temporalmente darles esa calidad de vida. No, esa reubicación la hacen las personas de manera voluntaria. Cuando nosotros, en el marco de la norma, cuando se habla de reubicación, es cuando las personas de manera voluntaria deciden que para su proyecto de vida, para mejorar su proyecto de vida, pueden estar mejor en otro sitio y se les hace un acompañamiento y un seguimiento para que puedan estabilizarse socioeconómicamente y puedan acceder a la oferta que tiene el Estado de las diferentes entidades y puedan acceder a ella y lograr una Digamos mejor calidad de vida. que esos son los primeros auxilios, el oxígeno inicial, pero en la realidad vemos que se quedan ahí. Muchas veces no continúan el proceso porque no saben, porque no conocen, o aún habiendo hecho todo lo que tienen que hacer para ser incluidas en el registro y para ser reubicadas, no se logra. ¿Por qué? Después de que las personas rinden su declaración, la unidad tiene 60 días hábiles para dar una respuesta, dice si les incluye o no en el registro. Si la persona queda incluida en el registro, sigue toda la ruta y el acceso a la oferta que tiene la unidad y que deben tener las entidades del SNARIT, que son las entidades que hacen parte del sistema de atención a la población víctima. Si la persona no queda incluida, hay que seguir todo el proceso administrativo de presentar su recurso de reposición para que la unidad vuelva a reevaluar esa declaración y determine si efectivamente su situación está en el marco del conflicto armado o definitivamente no. Si la persona queda incluida, sigue el proceso. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, la capacidad, las víctimas, el universo de víctimas a atender
desbocó supera la capacidad institucional, supera la capacidad y el presupuesto que se tenía proyectado para atender a las Muchísima víctimas. gente. Y en el caso de la señora Rosa, que nos manifestaba precisamente la siguiente inquietud era, y la indemnización, ella recibió 5 ayudas hace ya bastantes años, pero la indemnización, ¿eso va a llegar? ¿Está en esa espera? ¿Qué se le puede decir a ella? Bueno, todas las víctimas del conflicto armado tienen derecho a recibir la indemnización administrativa, que es una medida dentro de la reparación, pero la medida de indemnización obedece a 3 principios fundamentales que tiene la norma: la progresividad, la gradualidad y la sostenibilidad fiscal. Eso quiere decir que en la medida que tengamos presupuesto podemos acceder. Precisamente en el marco de esta situación, la unidad expide ya por solicitud de la Corte Constitucional de seguimiento a la implementación y a la política pública de víctimas, la Corte en el auto 206 del año 2017 le dice a la unidad: usted debe establecer unos criterios reales y efectivos para indemnizar, para que las víctimas reciban la indemnización, y se establecieron 3 rutas para acceso a las víctimas del conflicto. Una, la ruta prioritaria, que son aquellas personas mayores de 74 años, personas con situación de discapacidad mayor al 40%, o con enfermedades ruinosas o catastróficas también que les impida o que les disminuya su capacidad laboral en un 40%. La ruta transitoria son los casos que tenemos nosotros en otros marcos normativos, como el decreto 1290, como la ley 418, que no hemos logrado indemnizar y que se están revisando, y más o menos en 180 días se les dará de respuesta de una fecha cierta y clara de cuándo van a recibir la indemnización. Esto teniendo en cuenta que en este momento nosotros, comunidad de víctimas, tenemos la capacidad para realizar el pago hasta 75.000 víctimas al año. Dios, de un universo de... Es muy grande, ¿no? En el evento en que no quedo incluida en el registro, ¿tengo algún recurso? Sí, señora. Las víctimas pueden interponer recursos de reposición y el subsidio de apelación frente a quien tomó la decisión de la no inclusión en el registro y frente al superior del mismo. La unidad se demora más o menos en dar respuesta a un recurso de reposición de acuerdo a lo que está contemplado en la norma. ¿Y el tema y el sustento es probatorio? Sí, señora. La prueba de la carga recae sobre la unidad, pero a veces nos sucede que las personas quedan no incluidas porque dicen: yo vivía en el municipio del Carmen de Chucurí, pero al hacer la revisión de las bases de datos de los registros administrativos... No aparece allá. No aparece allá, sino aparece cisbenizada en el municipio de San Vicente de Chucurí, pero resulta que a la persona le quedaba más cerca ir hasta el Carmen de Chucurí, a la cabecera municipal, que ir hasta San Vicente por la lejanía que había entre las veredas. Pero la persona teniendo como el sustento, y en eso nosotros recibimos mucho apoyo de la Defensoría del Pueblo, de las personerías municipales y de la Procuraduría, donde nos ayudan a sustentar, porque a veces en las declaraciones las personas se quedan cortas, entonces le toca a la unidad cuando está haciendo el proceso de valoración, pero aquí, ¿qué sería lo que pasó? Pero también se cuenta con una base de información de los sitios donde el conflicto armado fue más grave o hubo más presencia de los actores armados del conflicto, donde la población se vio mayormente afectada. Por eso la carga de la prueba la tiene la unidad. La unidad, sí, señora. Muy bien, a esta hora de la tarde tenemos una llamada. La señora Marta Vargas está con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Marta. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es: mi madre falleció, mi hermano fue matado hace 28 años, mi madre falleció hace 1 año y mi padre no sabemos de él absolutamente nada. Mi madre en vida puso a justicia, la demanda de la muerte de mi hermano. Esto fue un conflicto armado en Portugal Lebrija. Mi padre nunca convivió con mi mamá y ahora, ¿cómo le explico? La persona que lleva, las oficinas que llevan el caso me piden una carta o algo que sustente de que mi padre está vivo o está muerto, pero si no sabemos dónde radica hace tantísimo tiempo, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué le podemos contestar a la televidente? Con lo que ella nos comentaba, me surge una inquietud, es que de acuerdo a lo establecido en la norma, hay unos procesos que se llevan también
por la vía judicial, que son los procesos de la ley 975, hoy justicia transicional, que tiene que ver con todo el proceso que lleva la Fiscalía de investigación y conocer los hechos. Por algo que la señora dijo, que lleva el proceso por la vía judicial, creo que le entendí, eso lo deben hacer con la Fiscalía. Con nosotros sí, efectivamente, la norma nos establece que existen unas personas con igual o mejor derecho a recibir la indemnización, y si la víctima, en este caso el hermano de la señora Marta, fue reconocido por parte del padre y no sabemos del paradero, la unidad igual le facilita hacer un acta de desconocimiento del paradero del padre de la víctima, pero quien tiene el derecho a recibir la indemnización hasta que no se demuestre que el señor está fallecido, que definitivamente no existe, es el padre. Bueno, tenemos un mensaje a través del 310-245-8548 y nos preguntan lo siguiente: ¿a qué tiene derecho una víctima que sufrió un atentado y no puede caminar ni mover un brazo? Entendemos que este atentado está relacionado precisamente con un tema relacionado con la guerra. ¿A qué tiene derecho? Uno, a todas las medidas que tienen las víctimas del conflicto armado interno. No se le reconoce como víctima de atentado terrorista, sino por lesiones, una víctima de lesiones que le causó un hecho victimizante como es el de atentado, pero acceder a toda la oferta que tiene, a recibir la reparación de manera integral, a ser asistido de manera, a recibir atención psicosocial y a ser atendido por las entidades que hacen parte del sistema de atención y reparación integral a las víctimas. Muy bien, doctora Olga, en este proceso de este caso que estamos tratando el día de hoy, esta madre precisamente ha iniciado unos procedimientos donde está buscando una indemnización que obviamente no tiene ningún tipo de reparo en cuanto a la recuperación de su hijo, pero ha hecho una serie de procedimientos de acuerdo a la ley y esto fue lo que nos contó. Ya tengo todo diligenciado en la unidad para víctimas en Bucaramanga. En el 2016 ya nos tenían listos para la indemnización. Se terminó el 2016. Se va a terminar el 2018 y en el mismo cuento de todos los días, que espere y siga esperando. Pues no me parece justo que la unidad para víctimas nos tome el pelo. Yo no estoy muy joven, que digamos, estoy muy enferma. Y si es en verdad nos van a indemnizar, pues que nos solucionen. Porque cuando nos den lo que nos van a dar allí, ya lo hemos gastado en transportes viniendo a la unidad para víctimas, a que nos digan siempre lo mismo. He pasado tutelas, derechos de petición, fui a la Procuraduría, a todos los lados que he podido ir, he ido, y en la unidad para víctimas, pues la verdad que hacen caso omiso como lo de la tutela. No hay, espere, no hay plata y siga esperando. Bueno, Doc, teniendo en cuenta la edad de la señora, teniendo en cuenta su condición, ¿hay algún tipo de acelerador, por llamarlo de alguna manera, en la unidad para estas personas? Sí, precisamente lo mencionamos anteriormente, que haciendo caso a lo que nos establece, lo que nos pide la Corte Constitucional, en el auto 206 se estableció la ruta priorizada de las víctimas del conflicto armado, que son personas mayores de 74, personas en situación de discapacidad o con enfermedades ruinosas o catastróficas que les impida trabajar, si tienen el acceso, pero igual ellos tienen que cumplir con unos requisitos, ¿sí? Porque no todo el mundo está en la condición que dice estar, no todo el mundo reúne y por eso el límite de edad es más grande, porque si nosotros revisamos el registro, más del 30% de la población víctima del conflicto, incluida en el registro, son personas mayores de 60 años. Entonces nos tocó aumentar como la edad para acceder y priorizar esos casos más vulnerables dentro de los vulnerables. No quiere decir que los otros casos no sean priorizados ni sean de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, sino escoger aquellas personas que reúnan ciertas características que nos permitan acceder, que les permita acceder de manera prioritaria a la medida de indemnización. El caso de doña Oliva, ella interpuso acciones ante los jueces y efectivamente el juez, pero ella hizo un proceso en el marco de una resolución que expidió la unidad en el año 2015 para priorizar esas personas que se encontraban en situación de enfermedad, adultos mayores, pero que no tenía el aval de una entidad que hace parte del sistema de atención y reparación integral a las víctimas, que es el Ministerio de Salud.
En el año 2017, el Ministerio de Salud, la Superintendencia expiden la resolución 009 del 2017, en el cual se establece cómo se certifica a la población víctima del conflicto o para la población en general, no solamente aplica para las víctimas del conflicto, de su situación de discapacidad y de su situación de enfermedad. Doctora Olga, vamos a hacer una pausa en este importante tema que usted nos está comentando, precisamente para dar solución a este caso, seguir atendiendo varias preguntas que tenemos aquí en Actúa en Derecho. Eso va a ser después de la pausa, ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos hablando de este importante tema que tiene que ver con la reparación de las víctimas, por ende la indemnización y todo lo relacionado con las víctimas del conflicto. Tenemos a esta hora precisamente una llamada del señor Víctor Manuel, que tiene una inquietud. Señor Víctor, muy buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes. Una preguntita. Señor. Nosotros somos una familia de 4 integrantes. En el año 80-88, administradores de una finca en San Vicente de Chucurí, en la vereda Santa Inés. Fuimos obligados a salir de la finca porque mis hermanos fueron obligados a prestar el servicio militar. Entonces, si los dejamos ir a prestar el servicio militar, tendríamos que dejar la finca, y pues tocó dejar todo tirado y salir con lo que tenemos puesto. Nosotros somos víctimas del conflicto armado. Ok, ¿qué le contestamos al televidente, Olga? Las personas que se consideran víctimas del conflicto armado deben acercarse al Ministerio Público a rendir declaración, llámese Defensoría del Pueblo, Personería o Procuraduría. Son ellos los que se encargan de tomar la declaración, y la unidad es la que establece si la situación que se vivió está dentro del marco del conflicto. Se hace el registro, se hace la verificación de la información con fuentes de información del Estado, de las diferentes entidades del Estado, donde se evidencia que efectivamente la situación que vivieron está dentro del marco del conflicto armado. Las personas que tuvieron hechos o que vivieron hechos del 1 de enero de 1985 hasta la fecha de expedición de la ley 1448, que fue en junio del año 2011, tenían derecho a declarar hasta el 10 de junio del año 2015. Las personas que posterior a la expedición de la norma sufrieron los hechos victimizantes tienen plazo para declarar hasta 2 años después de ocurrido el hecho. Entonces, probablemente si ellos declararon en el marco de la ley 1448 antes del 10 de junio del 2015, es probable que se les haya reconocido la calidad de víctimas del conflicto armado. Muy bien, importante entonces acercarse a la unidad de víctimas, presentar el caso y por supuesto allí se encargarán de revisar, señor Víctor Manuel, su caso puntual. Vamos con una pregunta que nos envían a través de WhatsApp, 310-245-8548. Dice, buenas tardes, una pregunta para la doctora. ¿Qué tengo que hacer y cuáles son los requisitos para solicitar apoyo funerario para un familiar víctima de un ataque de la guerrilla? Muchas gracias. Con el ente territorial, con las alcaldías, ellos se encargan de entregar los auxilios funerarios para las víctimas del conflicto, pero también la unidad tiene una responsabilidad de apoyar la entrega de restos humanos o de los cadáveres de las personas que fallecen en el marco del conflicto. ¿Hay algo de apoyo inmediato? Yo supongo que en estos ataques pues obviamente quedó la identificación del cuerpo y pues ya hay que darle cristiana sepultura. ¿Hay algo que inmediatamente se hace? Sí, se activan de una vez todas las alertas, se activa de una vez el proceso de atención, la alcaldía entra a solicitar los documentos legales para hacer el proceso de entrega del apoyo económico que les puede entregar a las víctimas de la ayuda, y la unidad de igual manera apoya la entrega de recursos económicos para las personas que fallecen en el marco del conflicto armado. La primera ayuda la da la alcaldía. La primera ayuda, la ayuda en la inmediatez la dan las alcaldías municipales. Eso ya es responsabilidad, sucedió y la alcaldía responde. Debe entrar a responder. Muy bien, tenemos llamada en línea a esta hora, la señora María Elena Vera se comunica con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Mira, amor, yo quiero saber si las violaciones hechas por un miembro de las Fuerzas Armadas caducan en el tiempo. ¿Qué tiempo de caducidad tienen?
Muchas gracias, señora María Elena, por esta inquietud. Eso es una víctima también, efectivamente, sí. Que son reconocidos como víctimas también. ¿Esto caduca, esto prescribe? No, no prescribe. Los hechos que las personas declaran en el marco del conflicto como situación de la guerra que ha vivido el país no tienen una caducidad, tiene que entrar a hacer el proceso de rendir declaración y si la persona tiene una circunstancia que le haya impedido declarar en su momento, lo puede hacer ante las autoridades que toman las declaraciones y manifiestan cuál fue la situación que en su momento le impidió rendir la declaración. O sea, eso es muy interesante. Yo fui víctima hace 10 años, nunca dije nada por alguna circunstancia. Puedo hacerlo en este momento. Sí, claro, si existe una circunstancia de fuerza mayor que le haya impedido declarar, usted se acerca a la oficina del Ministerio Público ya, porque existe la amenaza, porque tenía miedo, porque el perpetrador derecho era su vecino de la cuadra o era la persona que mandaba en el territorio, porque no suele suceder. Hay territorios donde todavía hay presencia de algunos actores armados de conflicto, que ejercen presión, que ejercen intimidación a las víctimas y obviamente estas se sienten vulnerables y no se atreven a rendir declaración. Pero sí, las personas pueden declarar si tienen una circunstancia de fuerza mayor que les haya impedido declarar. Caso de un niño, por ejemplo, que en su época haya tenido 11 años y pues a 30 años después, ya con sus 41, podría llegar a hacer la respectiva denuncia. Claro, si existe la circunstancia, vuelvo e insisto, la circunstancia de fuerza mayor que le haya impedido declarar cualquiera de las situaciones, él puede acercarse al Ministerio Público, quien se encarga de tomar la declaración y ya la unidad valora y determina si le reconoce la calidad de víctima o no. Muy importante. Tenemos a esta hora precisamente la continuidad acerca del caso. La señora Olivia se acercó a la Defensoría del Pueblo en busca de otro recurso para agilizar su proceso de indemnización, que es lo que ella solicita. Cuando pasamos el derecho de petición por medio de la Defensoría del Pueblo, igual. Espere, señora, porque es que no es solamente usted, hay muchos y no se le puede solucionar a uno solo. Me dieron una carta firmada por la Fiscalía, en la unidad para víctimas me exigieron copia de todos mis documentos, una copia de la cédula de él, de mi hijo. En la Fiscalía me dieron la copia, me pidieron registro civil, todo lo correspondiente a documentos personales y la respuesta que habían dado en Bogotá. Porque me llegó a mi casa, bueno, sí, yo llevé eso y allí todo está ya al día. La respuesta en la unidad para víctimas es que todo está al día. Pero si todo está al día, ¿para qué nos toman el pelo? Pienso yo que nos están tomando del pelo. Bueno, en la cara de doña Olivia se registra precisamente lo que han sido las cicatrices por cuenta de esta situación. Y pues no existen tiempos, ¿no? Doctora, con este tema es muy difícil tratar de entender quienes han sido víctimas, de pronto para quienes no hemos vivido este tipo de experiencias, sino a través de terceros y voces como la de la señora Olivia, resulta no tan comprensible el tema del tiempo. Para ellos definitivamente cualquier día es fundamental. Sí, claro, y máxime cuando, como en el caso de doña Olivia dice, hace 19 años desapareció mi hijo. No hay cuerpo porque lo desaparecieron totalmente. Fue, según su relato, echado al río y pues sí, queda ese sinsabor, ¿no? Sí, pues desafortunadamente no tenemos la capacidad institucional para atender a todas las víctimas del conflicto armado que tenemos en el país. Es un número bastante, más de 8 millones de víctimas del conflicto armado y a todas tenemos que atenderlas, a todas tenemos que brindarles la atención y sí, probablemente una de nuestras mayores debilidades es el tema de la indemnización porque como les decía hace un rato es la capacidad presupuestal que se tiene para indemnizar a las víctimas es mínima en relación al universo tan grande que tenemos que atender, pero estamos en la tarea, estamos estableciendo los mecanismos, como les digo, ya existe una ruta priorizada donde les tenemos que dar una respuesta en 180 días a las víctimas y decirles, mire, en tal fecha efectivamente se le va a hacer la entrega de la indemnización administrativa. Yo tuve la oportunidad de hablar con la señora Olivia el día de ayer y quedamos en que mañana ella se iba a acercar a la oficina
para decirle en qué va el proceso, cómo está el proceso de ella. Después de que se ha cumplido con todo, imagino que hay que ingresar al tema presupuestal. Esa es la disponibilidad presupuestal, sí señora. Sí, se ha cumplido con los requisitos de entrega de documentación, de efectivamente evidenciar quiénes son las personas que tienen el derecho, que reúnan todos los requisitos que establece la norma. No son requisitos de la unidad para las víctimas ni de nosotros los funcionarios, son requisitos establecidos en la norma, porque si fuera por entregar dinero, entonces a cualquier persona se podría hacer y digamos que el universo tendría que ser menor, pero no, hay que cumplir con una serie de requisitos de las personas que tienen el derecho a asistir, a demostrar que efectivamente cuando nosotros hay pruebas que no pueden estar en cabeza nuestra, que están en las mismas víctimas, en demostrar que la víctima no tenía esposa, compañera permanente ni hijos, para poder nosotros decir sí, el que tiene el mejor derecho es el padre, es la madre, porque definitivamente no se pudo demostrar que tenían otras personas. Pero en el caso de doña Olivia, ella ya tiene todo. Ella ya tiene la documentación, está pendiente, es por su situación de enfermedad, la certificación que nos diga que se encuentra en una situación de enfermedad para priorizarla. Muy bien. Tenemos en línea al señor Gonzalo Rincón. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes, señores de Canal TRO. Adelante, Gonzalo. Bienvenido. Gracias, muy amable. Vea, resulta nosotros somos una familia también damnificada. A mi padre lo mató la guerrilla. Nosotros pasamos la documentación completa. En el noviembre del 2010 nos llegó la indemnización, pero resulta que a mi mamá, la parte de mi mamá, no le llegó, ni la de una hermana tampoco le llegó. Y hemos hecho miles de trámites. Imagínense, ya van 3 años ahí tomándole el pelo a mi mamá. Mi mamá es una abuela que ya tiene 83 años. Entonces, hemos colocado tutelas, hemos ido a la Defensoría del Pueblo y nada nos da razón que espere. Yo quiero saber, doctora, que usted me indique qué debemos hacer, a dónde debemos acudir, o es que están esperando que mi mamá se muera para quedar en ellos con la plata, porque ¿qué más? Bueno. ¿Qué puedo pensar yo en ese caso? Muchas gracias. Gracias a usted, don Gonzalo, por haberse comunicado con nosotros al 648-4820. Acláreme un poco acá, doctora, no entendí, ¿ya recibió una indemnización? Una parte. Una parte. Y está pendiente esa pago otra. de dos personas. Sí, eso cómo se da. ¿Por qué puede ocurrir eso? O sea, ¿por qué a un mismo grupo se les paga familiar, a unos y otros quedan por fuera? Existen múltiples razones y puede ser que en el momento que se hizo el giro, la documentación de las personas, no estaba la documentación completa de todas las personas del grupo familiar, o entregaron documentos que no eran legibles, que nos suele suceder. Cuando les pedimos nosotros a las víctimas que se acerquen y entreguen la documentación completa con documentos legibles, resulta que les mandaron escaneada la fotocopia de la cédula. Y cuando van a tomar la fotocopia o dejaron el documento, como son papel térmico, ese papel suele borrarse, entonces cuando nos entregan el documento a nosotros ya viene clarito. Entonces, para no incurrir en un error de expedición, pues la unidad se abstiene de sacar las cartas hasta tanto no se logre tener el documento real y tener la certeza de que el documento de la persona que es, o porque hubo un error, o porque no entregaron el documento, o porque hubo un error al interior de la entidad, pero se dejan la reserva de los recursos de las personas que van a ser sujetos. Cuando se reconoce una víctima, se tiene claramente quiénes son las personas que tienen derecho a recibir la indemnización. Entonces a veces se nos pasa a entregar el documento y después hacer el pago de esos porcentajes faltantes, pues obedece a un proceso nuevamente que se tiene que hacer administrativo, porque estos son recursos públicos, son recursos del Estado y que no se manejan, no los tenemos nosotros a la disponibilidad, venga, aquí les pagamos, no, son recursos que tienen que estar girados por el Tesoro Nacional, por el Ministerio de Hacienda, que obedece a la planeación presupuestal que tiene la entidad. ¿Por la edad de la señora se puede hacer algo? Son claro. 83 años, ¿qué debería hacer don Gonzalo? Don Gonzalo debería acercarse a uno de los puntos de atención que tenemos nosotros en el área metropolitana de Bucaramanga. Si vive aquí en cualquiera de los 5 municipios que hacen parte del área, tenemos punto de atención en Bucaramanga, en Girón, Florida Blanca y Piedecuesta, y tenemos también en García Rovira, en el municipio de Málaga, en la provincia de Vélez, en el municipio de Barbosa, en San Gil, en el municipio de San Gil tenemos punto de atención,
y en el municipio de San Vicente de Chucurí también tenemos punto de atención. La idea es que las personas no tengan que trasladarse e incurrir en gastos adicionales para recibir información de nosotros. Adicional a eso, el 1 de noviembre la unidad hizo el lanzamiento de la unidad en línea. Entonces todo el tema del gobierno digital también a nosotros nos corresponde y estamos lanzando nuestra estrategia de unidad en línea. Todo lo que ellos necesiten saber acerca del estado de sus procesos lo pueden hacer a través de la web, a través del servicio administrativo de los puntos Vive Digital en los municipios, y es información que van a tener al día, donde hay personas especializadas, capacitadas, que les van a brindar información acerca de los procesos que tienen con nosotros. Entonces nuestro televidente debe acercarse, debe contactarlos para saber exactamente qué le hace falta. Sí, exactamente, acercarse al punto de atención para saber. Subsanarlo. Sí, de una vez él puede acercarse, llevar el documento de identidad de su mamita y de la hermana que le está pendiente del pago, se hace el proceso de verificación de si les falta alguna documentación, si hay algún error, hay que hacer alguna novedad que nosotros llamamos en el registro, se hace la novedad, pero que debe acercarse a un punto de atención para que le brinden la información de cuál es el estado real del caso y orientarlo para los trámites que debe seguir. Y muy seguramente va a ser un trámite simple porque ya lo grueso, digamos, ya está. Sí, señora. Bueno, ahí tiene la respuesta, señor Gonzalo, para que muy rápidamente esté de visita entonces allí por las instalaciones de la unidad de víctimas y le den pronta atención a esta situación. Andrea, usted se encuentra con nosotros a esta hora en la tarde, bienvenida, ¿cuál es su inquietud? Andrea, muy buenas tardes. Hola. Bueno, ya retornaremos con Andrea para revisar su situación. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso vamos a mirar cuál es la orientación que le podemos dar a Olivia por cuenta de la especialista en todo este tema de la reparación de las víctimas del conflicto. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho. Veamos finalmente la señora Olivia, ¿cuál es una de sus mayores preocupaciones en este proceso que viene realizando? ¿Teme de pronto seguir adicionando, digamos que una denuncia más, porque posiblemente no la vayan a indemnizar? Esto nos contó. Alguien ya me dijo que lo hiciera, demande a la unidad para víctimas. No lo he hecho, ¿por qué? Porque yo pienso, si demando a la unidad de víctimas, si no lo he hecho ahorita y nos están tomando el pelo, si yo los demando a la unidad para víctimas, entonces van a tomar represalias contra los que hemos demandado a la unidad. Ya hace 19 años largos, casi 20 años, y a mí no me han solucionado nada, por mi hijo, nada es nada. Es justo ya y es bueno que la unidad para víctimas tenga un poquito de respeto primero con nosotros, las madres, que no soy sola, somos muchas las madres que estamos en esta situación en la que estoy yo, y que piensen, Dios mío, en que si estamos acosando allí, estamos todos los días pidiéndoles que nos ayuden, que nos solucionen lo de la indemnización. Soy una persona enferma, tengo artrosis, tengo mi problema de la cara, tengo necesidades. Entonces, que la unidad de víctimas sean conscientes y ya no nos sigan tomando del pelo, que no nos tengan como la pelotica de ping-pong. La tiran para allá, la tiran para acá y ahí nos tienen. Vuelvo y les repito, desde el 2016 me tienen con el cuento de la espera. Espere y espere. Usted ya está en lista, pero espere. Entonces no hay derecho de que si no nos van a dar nada, no nos tomen el pelo. Y si nos van a dar la indemnización, hombre, pues solucionen. Denos algo y solucionennos pronto, porque uno tiene necesidades. Y cuando mis hijos no me puedan dar, ¿qué? Tendré que quedarme ahí esperando a que llueve para arriba. Yo no lo puedo hacer porque mi cuerpo necesita alimentos, mi cuerpo necesita medicamentos. Muy bien, doctora Olga, ¿existe algún temor por parte de doña Olivia en que si sigue avanzando con este proceso, la unidad de víctimas vaya a tomar algún tipo de represalia? ¿Está la unidad de víctimas para eso? No. ¿Para qué está? Y finalmente, ¿cuál es la asesoría? Previamente usted ya habló con doña Olivia, que le están prestando o le van a prestar a esta señora. Pues yo quiero decirle a la señora Olivia que esté tranquila porque es un derecho que a ella le asiste como víctima del conflicto armado,
por la desaparición de su hijo. Si bien es cierto, no es desinterés ni es omisión por parte de la unidad, no contamos con la capacidad para atender a todas las víctimas del conflicto armado. Ella se puede acercar a cualquiera de nuestros, de hecho mañana tenemos una cita con ella, vamos a revisar el caso, vamos a decirle qué hay que hacer y orientarla para que ella pueda acceder a su medida. No existe, nosotros no hacemos procesos de investigación, no hacemos procesos de judicialización, no tenemos por qué tomar ningún tipo de represalias porque nuestra función y nuestro deber es atender y orientar a las víctimas del conflicto armado. Una de las prioridades en la agenda del Gobierno Nacional en este momento es el tema de las víctimas y en el plan de desarrollo que se está organizando, que se está planteando, está la paz que nos une y uno de los temas prioritarios para el Gobierno Nacional es la reparación a las víctimas del conflicto armado. Entonces yo invito a doña Olivia que no tenga temor porque nosotros podamos instaurar algún tipo de acción. No, nuestra función y nuestro deber es atender, orientar a las víctimas para que puedan acceder a sus derechos. ¿Se podría decirle que si ya esperó lo más, espere lo menos? Sí, que nos tenga un poquito de paciencia porque desafortunadamente se han invertido 5 billones de pesos en indemnización administrativa, donde hemos entregado indemnización a 800.000 víctimas, pero nos faltan más de 6 millones de personas por indemnizar. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Si su caso está dentro de los casos que podemos priorizar, nosotros lo revisamos y le decimos qué debemos hacer y hacemos el proceso de priorización porque eso lo hacemos nosotros directamente. Muy bien, tenemos a esta hora ya para finalizar nuestro programa una llamada en línea, el señor Giovanni González. Giovanni, muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Sí, muy buenas tardes, jefe. Necesitaba hacer una pregunta a la doctora. Adelante. Una pregunta a la doctora sobre de un hijo que nos mató la guerrilla, ¿sí? Sí. Que la unidad de víctimas tiene conocimiento sobre eso. Eso fue muerto en el 2005, ¿sí? Esta es la fecha y él aparece como vivo en la registraduría. Quisiera saber qué podríamos hacer para que sí ya aparezca como muerto, porque ese caso, ya donde él se enterró, allá la única ley que había era la guerrilla, y le hizo el levantamiento fue la Junta, y nosotros fuimos a enterrarlo. Lo que nos dijeron era que si queríamos salir, que nos quedáramos callados. Entonces los enterramos y con la misma tocó salir. Yo quisiera saber sobre eso, qué me tocaría hacer. ¿Qué le contestamos, doctor? Pues ellos hicieron el proceso en el municipio donde hicieron el proceso, a través de la inspección de policía, de las mismas secretarías de gobierno, pueden hacer el proceso de solicitud de un documento que nos dé certeza de que la persona fue fallecida, y con ese documento usted se acerca a registraduría para que ellos hagan el proceso de dar de baja el documento de identidad de esta persona que se encuentra fallecida. Para también que le hagan el registro civil de defunción. Sí. Muy bien. Tenemos una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: fuimos víctimas de desplazamiento, nos mataron a mi hermana, la delincuencia común, y nos tocó irnos. Nos dieron una ayuda y nunca más volvieron a ayudarnos, diciendo que tenemos casa, que estamos jóvenes para trabajar, pero no tenemos trabajo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, además de las ayudas que entrega la unidad para la población víctima de desplazamiento forzado que se encuentra en situación de vulnerabilidad, también está el acceso a la oferta institucional que brindan las entidades que hacen parte del sistema. Es que la responsabilidad de atención a las víctimas del conflicto armado no solamente es de la unidad, existen más de 53 instituciones, entre ellas los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, el SENA, el ICBF, las universidades públicas, que se están vinculando y están atendiendo a la población víctima, que tienen una oferta para que la población víctima pueda acceder a esa oferta que tienen, para que puedan vincularse. Hace más o menos un mes el SENA hizo una feria del empleo, donde directamente con los empresarios, con las personas que necesitaban mano de obra, que necesitaban personas para trabajar, las vinculaban, les revisaban, les recibían las hojas de vida, les hacían las entrevistas, y si estaban aptos para los cargos que ellos recibían, de una vez los vinculaban a la oferta laboral. Entonces no solamente es la ayuda que nosotros como unidad podemos dar, porque es una ayuda de carácter temporal y transitoria, no es de manera consecutiva, no es un subsidio, es para aquellas familias
que tienen una situación de vulnerabilidad con ocasión del hecho, que tienen una situación de vulnerabilidad donde son adultos mayores que no tienen personas que puedan laborar y puedan ayudar al sustento del hogar, que son madres cabeza de hogar, donde tienen muchos niños bajo su responsabilidad, que son personas en situación de discapacidad. Entonces, es acceder a otra oferta, a la oferta que tengan las entidades que hacen parte del sistema, hacer el proceso de valoración de las personas que se encuentran ahí, medir cuáles son sus capacidades y sus necesidades para determinar si efectivamente el hogar no se le puede seguir entregando la atención humanitaria o el hogar tiene acceso a la medida de acuerdo a la situación de vulnerabilidad. Doctora Olga Lucía Galvis, muchas gracias por haber estado acompañándonos hoy en Actúe en Derecho. Importantísimo este tema, muy sensible, con casos lamentables, pero afortunadamente con una respuesta por parte de la unidad de víctimas, quien hace la invitación precisamente hoy en Actúe en Derecho a que se acerquen a los diferentes puntos en todo el departamento a comentar esta situación y el caso correspondiente para que sea prudentemente atendido. Doctora Marlene Murcia, muchas gracias por haber estado con nosotros también, y a ustedes los televidentes los invitamos a que sigan en sintonía de toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.